Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Suscríbanse, apóyenos en eso. Suscríbanse al canal para seguirle echando ganas con más motivación y para escuchar las propuestas de temas, de charlas, de ideas, ya sea culturales, sociales, académicas. Hay que buscar la manera de tener un diálogo, de abrir debates, como con el tema del día de hoy, proseguir con las 20 propuestas de Andrés Manuel López Obrador para renovar la Constitución. Muy curioso, ya habíamos visto las primeras 10 de una manera rápida, subjetiva, desde mi punto de vista, de un ciudadano común y corriente, que me interesa la política no por el hecho de postularte a un puesto político, sino por el hecho de que soy un ciudadano y que cada propuesta que hace un político me va a afectar como ciudadano. Les digo, soy un ferviente pensador que cree necesario el cambio de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahorita he iniciado a leer un poquito la constitución mexicana con un análisis, como les digo, desde la perspectiva de un ciudadano común y corriente que es afectado, claro, por las leyes de la constitución, y que a partir de estas de 20 peticiones pues me llamó la atención indagar directamente en la Constitución mexicana. Entonces, retomando lo que es la Constitución mexicana, ya actualizada en este 2024, apenas inicié con los primeros 30 artículos que están muy relacionados con lo que son los derechos humanos, ya que cuando se escribe, cuando se escribe la Constitución mexicana de 1917, pues realmente ya ha sido modificada de gran manera. De hecho, los primeros 3 artículos ya han tenido grandes variaciones. La Constitución mexicana no contemplaba derechos humanos, sino garantías individuales. Después se cambió para los derechos civiles. Hoy en día ya se menciona lo que es derechos humanos y algo bien importante, pues los derechos humanos parten de la Constitución mexicana, se refuerzan con los derechos humanos internacionales y con cualquier modificación, ya sea por medio de los cambios del derecho, esas reformas, como estas 20 reformas que se está solicitando por el presidente actual Andrés Manuel López Obrador, que nos traen consecuencias, claro, y que son consecuencias bastante importantes. No significa que el hecho de que diga uno que son importantes, analizarlas es porque esté mal. Si están bien, pues bienvenidas. Si hay errores, pues también hay que preguntar y que nos digan, miren, estas modificaciones van a ser por esto o aquello. No hay ningún problema. Sin embargo, sí saber a qué nos estamos ateniendo con apoyar estos cambios. Y les digo, no desde una perspectiva de ley o como estudiantes de derecho, sino como un ciudadano común, como lo hemos estado haciendo. La vez anterior pues habíamos visto las primeras 10 peticiones, viene la 11ª, que es
que el salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeros, médicos, entre otros trabajadores de gobierno, no sea menor al de trabajadores inscritos al Seguro Social. Muy bien, muy bien, la petición en general se me hace muy de acuerdo para poder exigirle a un trabajador de gobierno que realmente cumpla con su trabajo porque se le está pagando bien. En primer lugar, desde ese punto de vista yo puedo decir apoyo completamente la noción. Se me hace interesante, sin embargo, si no se logra eso, pues claro que me trae a colación problemas, como cuáles, como los que siempre ha habido. Conociendo un poquito lo que es el sindicato de los maestros, el CENTE, un ejemplo, porque podemos ver al de los policías, al de enfermeros, al de médicos, etcétera. Pero el del CENTE, nos vamos a enfocar un poquito en él, como ejemplo nada más. Sabemos qué dinero hay, que se ha derrochado dinero, que es un gusto, en sexenios anteriores, que también sabemos que los maestros al final de cuentas, cuando ya logran lo que es una plaza, pues tienen buenos beneficios. A lo mejor el salario de semana tras semana no es el mejor, pues las prestaciones son buenas. ¿Cuál es el gran problema que se observa? Que no toda la gente tiene acceso a las plazas. Y que también nos damos cuenta que hay gente que tiene más de una plaza, dos, tres plazas. Que por sentido común tener más de dos plazas ya es algo incomprensible desde mi perspectiva. Una plaza, desde mi punto de vista, conlleva mínimo 8 horas laborables. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Que van a tener un salario competitivo por esas 8 horas laboradas. Si a eso le añadimos otras 8 horas laboradas, pues ya son 16 horas. Mínimo para dar clases en 16 horas, tienes que dedicarle otras 8 horas para preparar las clases de buena manera con un nivel académico válido, respetable. Entonces estamos hablando de que se llenó completamente el horario del día. ¿A qué horas duermes? ¿A qué horas descansas? Entonces, por sentido común, más de dos plazas de tiempo completo no se pueden lograr. Malograr sí, porque también vamos a reconocer que hay buenos maestros, como hay pésimos maestros, que por desgracia menos del 50% de maestros aprueban los exámenes que se les hacen. Tanto así que quieren quitarlos. O que se unen a ciertas corruptelas para pasar esos exámenes. Y lo sabemos. Es vox populi. Entonces, les digo, aquí hay que tener en cuenta eso. En primer lugar, que las plazas se abran no hereditariamente, no por palancas, sino por el nivel académico mostrado por los maestros. Que haya una competencia leal, real. Al haber eso, entonces el maestro que se ganó la plaza, que tenga acceso a un buen sueldo. Claro que sí. Nos vamos con los policías.
queremos que tengan buenos sueldos, pues también que cumplan con su trabajo, que cumplan con la ley. Porque sabemos que un policía, por lo general, y te le digo, lo sabemos, ganan más a veces por las mordidas, por las corruptelas que se hacen, que por el mismo salario. Entonces decimos, si el policía gana bien, pues no va a tener esa necesidad. Que entre más, que entre más se les paga, pues también reconocemos que más van a querer. Entonces hay que tener la iniciativa de brindarles un mejor sueldo para que hagan mejor su trabajo, pero que sean controlados. Que los sindicatos son importantes en México, sí, sí lo son, pero que también los mismos líderes de estos sindicatos están removiéndose, que haya competitividad aún para esos puestos, etcétera. Entonces, no estamos en contra, no estamos en contra del mejor salario, claro que no. Y si las arcas económicas de la nación tienen para solventar estos gastos, pues adelante, ¿no? Les digo muchas veces aquí es bien importante darnos cuenta de que los economistas nos pueden orientar, los abogados nos pueden orientar, indicar, saben que esto es posible, está dentro de la ley, está dentro de los parámetros económicos del Producto Interno Bruto de México. Pues adelante, ¿no? ¿Por qué no? La propuesta, les digo, vale la pena, pero no hay que cerrarnos a todo el sistema corrupto que hay. Hay que sanearlos, hay que sanearlos y como ciudadanos hay que exigir que los saneen. Porque les digo, realmente la Constitución pues sí lo dice. Tenemos derecho a la educación básica gratuita. Y de gratuito, por desgracia, no sale nada. Se lo puedo indicar a cualquier padre de familia que tenga hijos en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Ya no hablemos más de las universidades. Pero le digo, por lo menos la educación básica en México, 3 años de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, que podríamos decir, esa es la educación básica registrada por los derechos humanos como educación básica a la cual México está adscrito. Entonces mínimo hasta la secundaria no deberíamos de pagarlo. De manera explícita, porque al final de cuentas, ¿de dónde se saca el dinero para la educación en México? De los impuestos. Entonces es algo que también estás pagando desde el momento en que compras un producto en un lugar establecido, te van a cobrar el IVA. Si tú tienes algún negocio y estás suscrito al SAT, te van a cobrar el IVA. Si no estás suscrito al SAT, aún así pagas IVA al momento de que compras el producto en un lugar establecido. Entonces al final de cuentas estás pagando impuestos que son los que se utilizan para lograr los beneficios del Estado. Pagos de todos los servicios, desde el salario del presidente hasta el salario del barrendero de gobierno. Entonces, hay que ver que el Producto Interno Bruto que se está captando económicamente logre solventar estas áreas. Si se logran solventar, pues hay que brindarles un buen sueldo, ¿de acuerdo? Ya el decir más que el de un trabajador de una institución privada, pues por lo menos que sean competitivos, que estén al margen, porque al final de cuentas, no porque tú trabajes en el gobierno mereces más dinero que el que trabaja con un particular, tampoco. Recordemos esa situación. Es lo mismo que hombres y mujeres, sí.
si la mujer tiene más capacidad para desarrollar X o tal trabajo, pues que se le pague más, no importa. O sea, que haya una competitividad laboral. En eso estamos completamente de acuerdo. Muy bien. Analicemos lo que es la propuesta número 12, que es revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y en el 2001 por los presidentes Cedillo y Calderón. De acuerdo. Nos dimos cuenta que no hubo grandes beneficios, por lo menos para el sector de clase media y clase baja, si es que queremos ser clasistas, ¿no? Que ya hoy en día mucha gente dice es que ya en México ni en el mundo hay clases sociales. Hay que debatirlo, hoy se podría nombrar de otra manera, pero al final de cuentas hay estratos sociales. Por desgracia lo hay. Y no nomás sociales, culturales, económicos, etcétera. Eso es inevitable decirlo. Hoy en día le pueden llamar de otra manera, pero al final de cuentas tienen la misma esencia, estratificación. Entonces, esta reforma, pues sí yo creo, desde mi punto de vista, que vale la pena eliminarlas para asegurar las propuestas actuales. Les digo, si hay alguien que me indique que las propuestas, estas dos propuestas, la de 1997 y 2007, pues que nos lo haga saber, vamos a analizarlo, ¿por qué no? El número 13, la propuesta número 13 es garantizar el derecho a la educación y al trabajo. Vuelvo a caer en la misma problemática y se lo digo a todo mexicano. Me van a indicar que estoy exagerando, me van a indicar que el reconocer los derechos humanos, que reconocer la educación gratuita, X, ya está en la Constitución. Sí, ya está. Artículo 3 sobre la educación, educación gratuita y básica en México. Y todos tenemos el derecho a la educación, reconocido constitucionalmente. ¿Qué es lo que cambia con esta propuesta? Eso sí es importante. Garantizar. Aquí el problema es que es garantizar el derecho. Si constitucionalmente hoy en día está garantizado el derecho, pues ¿para qué hacer esta moción? Porque en la Constitución lo dice. Todo mexicano tiene derecho a la educación. Ahorita le agregan la palabra garantizar. Yo les digo, antiguamente en el artículo 3 eran las garantías individuales. O sea, estaba garantizado la educación. Por lo menos eso lo decía. Si a mí me dice entonces vamos a garantizar el derecho a la educación, no veo nada nuevo. Porque es garantizar el derecho, no garantizar la educación para todo el mexicano y el trabajador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Les digo, en primer lugar, garantizar el derecho a la educación. O sea, no a la educación, sino al derecho. Pero el derecho ya lo tenemos. A nivel nacional y a nivel internacional ya está reconocido. Estamos suscritos a los derechos humanos internacionales. Entonces, ¿qué sentido tiene garantizar este derecho actualmente si ya está garantizado por los derechos de nuestra Constitución? Entonces no le veo razón de ser. Pero vamos a decir, ok, se oye bonito decir vamos a garantizar el derecho a la educación y al trabajo. Se le agrega al trabajo. Importante. ¿Quiénes van a tener ese derecho
al trabajo. ¿Quiénes? Sería mi pregunta actual. Nada más los mayores de edad, de 18 años en adelante. ¿Hasta qué edad? Seguiremos diciendo, ok, si tienes 13, 14, 15, 16, 17 años, no, no tienes garantizado un trabajo o tu trabajo va a ser estudiar, pero si no estudias, pues ya es tu decisión, etcétera. Pero les digo, se oye bonito, pero veo innecesario este añadido, porque supuestamente nuestra constitución nos garantiza la educación. Lo del trabajo, ok, se supone que si somos mexicanos tenemos el derecho al trabajo en México. ¿Pagado de cuál manera? Ah, ahí sí valdría la pena verlo. Porque, le digo textualmente, garantizar el derecho a la educación y al trabajo. No dice qué tipo de trabajo, si bien pagado o mal pagado, no lo sé. Pero pues, el derecho a trabajar lo tenemos, no es nuevo. Nuestra constitución, hay una ley del trabajo, aparte de la constitución mexicana, que garantiza el trabajo a los mexicanos. Y mexicanos, seas indígena, seas afromexicano, mexicano, o sea, no hay problema de color de piel ni de lengua. Tienes ese derecho. Entonces, se pone como un como una propuesta nueva. No la veo nueva. Se oye muy bonita. Claro que sí. Para lograr más votos, pues se oye bien. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Pero en fin, no quiero proseguir en eso porque es mi misma crítica que ya había hecho anteriormente. Número 14. Brindar seguro a campesinos que cultivan sus tierras y mantener programas de apoyo directo a la producción. Este artículo sí se me hace sumamente importante que no lo expliquen. ¿Por qué? Les digo, brindar seguro a campesinos, ok, si a ti, no sé si el brindar seguro se significa brindarles derecho a la atención médica, porque ya miramos que se solicita que todo mexicano tenga derecho al, a la atención médica completamente, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tiene un obrero a un campesino? Ninguna. O sea, los dos son trabajadores en diferentes áreas, ¿de acuerdo? Si el seguro, o sea, brindar seguro a campesinos es eso, pues si se cumple la de atención médica a todo el mexicano, pues ya van incluidos, por inercia, por sentido común. Entonces, yo digo, esa parte se podrá omitir o simplemente cumplir con la de asistencia médica a todo el mexicano. Mantener programas de apoyo directo a la producción. Esa sí me fascina. Y esa sí creo que es necesario hacerlo constitucionalmente. Porque la constitución al final de cuentas sí te brinda la protección a todo trabajador de la tierra. Porque tienes tus derechos, tienes tus obligaciones,
y está escrito en la Constitución. Entonces ahí no hay problema. Pero dice, ok, vamos a brindarles un apoyo directo y que quede establecido por ley. Correcto. No me opongo a eso, pero les digo, la otra se me hace innecesaria. Que entre más lo repitan, pues más se lo van a creer y ojalá y lo cumplan, que eso es lo importante. Número 15. Utilizar 18.000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros y devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica. Lo de la CFE, de la comisión, estoy de acuerdo. Lástima. Lástima que aún al ser de gobierno, aunque tenga ese carácter, no toda la gente tiene acceso a la Comisión Federal de Electricidad, no al derecho a la electricidad, sino a la empresa como trabajo. ¿Por qué? Porque también se maneja por plazas, igual que Pemex, muy similar al CENTE. Entonces, digo, bueno, que regresa a ser mexicana. Lo de los 18.000 kilómetros de vías férreas, pues se me hace interesante. No podemos estar en contra de que haya más medios de transporte, ya sea aviones, ya sea autobuses de mejor calidad, ya sea trenes. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los trenes te van a facilitar o te van a lo mejor te puede que hasta te den, reduzcan los costos de envío de paquetería, etcétera. Creo que trae beneficios. A mí en lo particular me atrae mucho la idea. Que sé que por lo menos hasta ahorita no he escuchado que haya una línea desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Creo que la más cercana nos quedaría hasta Mexicali, pero ¿por qué no ampliarla hasta Tijuana? O que haya conexión, línea férrea en todo el país, ¿por qué no? Pero claro, se tiene que iniciar con algo que ya nos habían quitado y que ya se había logrado en un tiempo tener. Entonces es restituirlo, hacerlo competitivo, hacer un país muy competitivo. Y no lo creo, y no creo que sea innecesario. Mucha gente dice, bueno, pero es que el tren, ¿qué importa? Tenemos aviones, tenemos barcos, tenemos camiones, etcétera. Sí, pero si de repente queremos entrar a la competitividad mundial, los países más avanzados cuentan con vías férreas bastante importantes e interesantes. Europa, Estados Unidos, Japón, China. ¿Por qué no utilizar esos medios? Que todo tiene que ser inversión de gobierno, no. Puede haber inversión privada, no hay ningún problema, pero hay que traerlo de nuevo. Algo que ya se tuvo, traerlo de nuevo y mejorarlo en calidad. ¿Por qué no? Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Número 16. Reducción de gastos electorales. Disminución a 64 senadores y 300 diputados. Y reducir al 30% de participación para que las consultas populares sean vinculadas. Ok, aquí yo lo veo muy importante, muy interesante, pero que es una carta de doble filo. Dice uno, muy bien, reducir el presupuesto para elecciones nacionales, estatales, yo en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Sí, creo que es de los países que más gasta en sus elecciones. Y se ha reducido por lo menos la basura. Pero yo ahora puedo ver en el internet los spots,
Antes era en televisión, en la radio. Oye, radio, televisión, internet. A lo mejor ya se quitó tanto cartelón que se ponía antiguamente. Y esto le puede decir a la gente que ya tiene 50 años o más. Pues recordemos que se tapizaba todo el centro de la ciudad con cartelones de tal partido, tal partido, tal partido. Y que por lo menos eso ya no es lo más importante. Ahora se utilizan los medios masivos, les digo televisión, les digo radio, les digo periódicos y hoy en día el internet, fundamental. Y todos cuestan, claro, todos cuestan. Pero reducir también vale la pena, porque ese dinero que quitas puedes emplearlo para mejorar cosas que nos surgen, que es la medicina, que es la educación, que es la infraestructura del país, etcétera. Entonces, en la reducción estoy de acuerdo, porque aparte, me consta que hay gente que cada elección reciben una gran cantidad de dinero y que se venden al mejor postor. Tal partido llega con tal líder en tal colonia, te doy tanto, júntame tanta gente para los mítines, para convencerlos, para regalarles algo, bla, bla, bla. Yo te cobro tanto y yo te pongo 5.000 gentes. Yo te reúno 5.000 gentes para tu mítine. No, pues al dirigente le dan tanto, el dirigente agarra, se va por cada manzana, ok, a la líder de la manzana, júntame tanto, si te doy tanto, júntame tanto. Eso lo sabemos, es voz populi, es algo que pasa y lo sabemos. Y hasta se podría demostrar, pero dice uno, ok, lo sabemos. Lo sabemos, entonces esto se presta a manipular gente, a los famosos acarreados, te doy una torta, hay gente que hasta por una torta y una soda en el día van, porque hay gente que tiene esa necesidad, la verdad. Ya si te dan una despensa, si te dan una cobija, si te dan para un piso, si te dan tantos bloques. Digo, si hay dinero para eso, ¿por qué no nos arreglan las calles? Ah, porque el día que van a venir a tu fraccionamiento, a tu colonia, a hacer propaganda, a ese día sí barren la calle principal y hasta bachean, ¿eh? Pero nada más por donde va a pasar el susodicho o susodicha de la campaña. Y las demás calles, criminales. Entonces, ahí está la reducción, dices, en lugar de que se dé para allá, que se meta en esto. El tanto senador y tanto diputado, sabemos que cobran bien. Los senadores cobran bien, los diputados cobran bien. Mes tras mes tras mes, pues se les tiene que brindar un pago. Y qué bueno que se les pague, ¿no? Y algún mérito deben de tener. Sabemos que hay cada diputado y cada senador que dice uno, wow, o sea, es verdad lo que están ganando para lo que hacen. Pero también hay quienes vale la pena tenerlos ahí. Al disminuir la cantidad, creo que se va a depurar la calidad, o por lo menos eso es lo que yo esperaría. Si quiero disminuir la cantidad de diputados, es porque no los necesito y a los que ponga ahí tienen que estar capacitados, igual que con los senadores. Ahí también yo estoy de acuerdo y creo que es necesario. Mucha gente va a decir, no, pues sí, de por sí, con la cantidad que hay de senadores y de diputados, no hacen las correcciones correctas para un buen gobierno. Imagínate habiendo menos. Hay que ser elitista para elegirlos.
que se elijan de una forma importante, no por renombre. Habría varias formas, ¿no? No porque, ay, es que este fue un buen deportista, este fue un buen artista, un buen cómico, entonces lo voy a poner como diputado. No, hay que cuidar quiénes van a ser nuestros representantes oficiales, ¿no? Que tengan un poquito de educación mínimo y que sean activistas políticos, ¿por qué no? Etcétera. Pero les digo, aquí mismo va lo que es el 30% de participación para aprobar o no aprobar las consultas populares. Aquí sí ya me genera un problema político social bastante importante. Al reducir, que ya no sea el 50 más uno, o sea, la mitad más uno, que sea la mayoría, reducirlo a un 30%, pues de repente va a haber mucha aprobación de leyes, mucho más que las que hay, y que van a aprobar leyes tan insignificantes o van a aprobar por aprobar que al final de cuentas ni las van a llevar a cabo, como ha ocurrido con muchas propuestas de ley que se aprueban pero que ahí se mantienen o que no están bien redactadas o que no están bien legisladas y que son unos verdaderos poemas porque cada quien los interpreta como les da su gana. Entonces creo que esto de la reducción del 30% para poder aprobar alguna ley me crea conflicto. Esa sí me crea conflicto. Pero si va en paquete y valdría la pena apoyar toda la noción, toda la moción, está canijo. Aquí sí quisiera que alguien me explicara, porque lo poco que conozco sí se me hace que es el 30% para poder aprobar una iniciativa de ley, no lo veo conveniente. No lo veo conveniente porque percibo que Morena va a arrasar y creo que va a ganar la mayoría en cámaras. Entonces no va a haber quien detenga una propuesta del jefe político en su momento. Y olvidemos no que sea de una noción del presidente, una moción del presidente o la presidenta, que a lo mejor sea una moción apoyada por el dirigente del partido ganador. Entonces, sí, ese 30% me genera conflictos. Me gustaría que alguien me lo explicara y que dijeran, saben que estas son las ventajas y estas son las desventajas. Yo le veo más desventajas que ventajas desde mi ignorancia. Muy bien. El número 17, elección de jueces, magistrados y ministros de voto popular. Aquí yo me detendría mucho, escuché a un magistrado, escuché también a un abogado y me hizo irme de su lado, ¿no? Es decir, un magistrado elegido por el pueblo, o sea, por mayoría, se me hace un arma de doble filo. Porque de repente vas a poner un magistrado que no sepa de leyes. Porque este es más popular que aquel. Ahorita sé que los pone en última instancia el presidente, que también al final de cuentas pues va a poner gente a modo, o se pone gente a modo. Yo buscaría que no fuera de elección popular, que fuera otra forma de elección, que lo eligiera gente que sabe de leyes, no sé, formar un equipo para estas elecciones y no tanto de voz popular.
porque por desgracia, cuando no conoces a los candidatos o que nada más se te hace más bonito tal nombre, pues uno vota. Ni los conozco, pues de Tim Marín de Doping, güey. Y vota. Entonces, aquí sí se me hace muy complicado porque son los que toman decisiones muy, muy importantes en cuestión legislativa. Entonces, ahí sí creo que tendría que haber otra forma. No tanto elegirlo en un voto popular, desde mi perspectiva. Ese es un punto de vista, les digo, también si alguien me puede indicar, no, sabes que es mejor que lo elija el pueblo, vamos a escuchar formas, ¿por qué no? Pero les digo, desde ahorita, mi punto de vista, sin conocer otras propuestas, digo, yo no aceptaría esa parte de esa petición. Número 18. Integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar corrupción. Con todo respeto, no creo que se evite la corrupción así. No lo creo. Aunque me trajeran al ejército a cuidar, no creo que se acabe la corrupción. Creo que no es la forma. Es un intento, ¿no? Lo veo factible, pero no creo que sea la solución. Y creo que sería mucho más violenta la situación, creo. Pero les digo, al final de cuentas no soy un erudito en esto, pero sí percibo que el poner a la Secretaría de Defensa Nacional encargada de la Guardia Nacional, a mí me crea conflicto en cuestiones de mi libertad y mis derechos humanos. Por desgracia, en México no se ha superado la desaparición forzada. Cada día hay más desaparecidos aún en este gobierno actual. No puedo decir que sea por el color de partido, sino porque sino porque ya está instituida esta forma de elaborar de los gobiernos y de la gente que tiene el poder en México. Si estás en contra de mí, te desaparezco y se acabó. Entonces no creo que todo esto de las desapariciones forzadas, del problema de los derechos humanos en México, lleva mucha problemática con la Secretaría de la Defensa Nacional, por desgracia. Es, mientras no se aclaren estos casos de Ayotzinapa, de la desaparición forzada de mucha gente, de la desaparición de mucha gente, no creo que sea conveniente esa unificación, porque no he visto que realmente ni con meter a la Guardia Nacional dentro de las colonias de los fraccionamientos haya mejorado la seguridad social. Por desgracia, me gustaría creerlo. Y me gustaría creer que con esta propuesta habría más seguridad. De hecho, yo recuerdo cuando era niño, nosotros decíamos, ya llegó la policía, ya estamos seguros. Hoy en día ya llegó la policía, estamos más inseguros. Ahorita la Guardia Nacional tampoco veo mejoras. Me pueden decir que a lo mejor estadísticamente ha mejorado. No lo percibo así. No lo percibo así. Y les digo desde mi ignorancia también, pero no se percibe más seguridad en México que hasta que antes que entrara la Guardia Nacional. Se sigue percibiendo muy igual. Los asaltos, la gente desaparecida. Y luego me fui con un tema muy, muy escabroso en México, que es la desaparición forzada.
Me fui con un gran problema de los derechos humanos. México ha tenido grandes represalias por los derechos humanos internacionales. Nos han multado, nos han amenazado porque no se cumple con los derechos humanos en México cabalmente. Entonces veo que a mí esta propuesta no me gusta. Pero lo dejamos también a que la gente nos indique si creen que vale la pena integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ahí la dejamos. Número 19. Establecer en la Constitución que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Ok. Les voy a decir lo que se me vino a la mente a primera vista que lo leí. Primero dije, no, es cierto, el presidente es el representante a nivel internacional de México ante todas las naciones. Merece un buen salario porque tiene una gran responsabilidad. Es uno de nuestros trabajadores a los cuales más se les va a reclamar posteriormente, aunque a lo mejor legalmente no tanto. Creo que en México no he visto a un expresidente enjuiciado, ni siquiera en este sexenio, y aún sabiendo todo lo que hicieron, pero que por desgracia o por recovecos legales pues no se les podía enjuiciar, se quita eso, pero al final de cuentas no ha habido un juicio político a un presidente. Entonces, así como gana, también tiene privilegios posteriormente a la presidencia. Que los tiene, claro que los tiene, que tiene forma de cubrir, de acuerdo, y siempre va a haber a quienes culpar. Pero que tenga el mejor salario, pues, tampoco lo veo descabellado, porque al decir que gane un peso más que un magistrado, que gane un peso más que un senador, que gane un peso más que un diputado, pues no hay problema. No necesariamente tiene que ganar 100,000 pesos más. Aquí está diciendo que el presidente de la República gane más que todo trabajador de gobierno. ¿Ok? Aquí el detalle, ¿cuál sería? Porque dice un ejemplo burdo, tonto, estúpido, si ustedes lo quieren ver. Un policía gana 3,000 pesos a la semana, un ejemplo, les digo sin saber los sueldos, y que digan, bueno, yo trabajo para el gobierno, para una institución del gobierno, y gano 3,000 pesos, pues el presidente puede ganar 3,001 pesos, con eso se cumple la ley. El presidente está ganando más que yo, no hay problema. Pero en cambio, si me dicen, no, bueno, el presidente gana 400,000 pesos al mes, bueno, que el policía o que el diputado federal pues gane 399,000 pesos. Se me hace también una ganancia exagerada, ¿no? Entonces aquí decir, ok, que nadie gane más que el presidente, pero que también el sueldo del presidente sea lo más bajo posible, porque al final de cuentas es nuestro trabajador. Y como en sí él es nuestro trabajador, pues nosotros tenemos el derecho a pedir que se les baje el monto. Pero también sabemos que la responsabilidad es grande. Pero también sabemos que quien se propone como candidato a la presidencia es por su decisión. Nadie lo está obligando. Entonces también quien quiere ser presidente es por su gusto. Simplemente lo podemos ver con nuestro presidente actual. 3 elecciones, participa de 3 elecciones, pierde las 2 primeras y aún sigue. Fue su decisión, es su gusto. Nadie lo obligó. Quería ser presidente y lo logró. Qué bueno que lo logró. Pero que tampoco a mí me vayan a decir
El presidente, como tiene grandes responsabilidades, es quebrarse la cabeza, claro. Sí es cansado y sí es una responsabilidad muy grande, pero les digo, también tiene sus beneficios. Claro que tiene sus beneficios. Políticos, sociales, a como lo quieran ver. Si nuestro expresidente anterior, Enrique Peña Nieto, no era un erudito y ganaba bien, ganaba muy bien, y que se aprovechó del pueblo mexicano, pues sí, tan bien que ya no necesita trabajar para vivir toda su vida malgastando el dinero que se llevó. Va a decir, no, pero pues que tiene sus negocios, pues claro, los amplió siendo presidente. Y eso lo sabemos. Y no es el único presidente que puede vivir sin trabajar. Entonces tuvo beneficios al ser presidente, claro. Y les puedo asegurar que no nada más vive o que no nada más adquiría su sueldo base. Tuvo beneficios, claro. Y nuestro presidente actual va a tener sus beneficios, sí. Les digo, sociales, morales, económicos, claro. Entonces, realmente el sueldo es risorio. Pero claro, ¿por qué no? Hay que apoyar que el presidente sea el que más gane. Con eso podemos asegurar que los achichincles no ganen, por lo menos legalmente, un salario mayor. Que al final de cuentas, si están impuestos a tener cada semana 500,000 pesos en la bolsa, van a buscar la manera de hacerlo. Y por gracia o por desgracia, dentro de la ley. Porque van a decir, yo tengo mi trabajo público, pero tengo mis empresas. Correcto, ¿no? Entonces, les digo, cuidado con todas esas mociones que nos están dando, pero que vale la pena revisar. Y por último, la petición número 20, eliminar los organismos autónomos. Ah, este me genera bastante temor. Puede que el INE no sea, como dicen, la institución que más limpia, más pura X, pero por lo menos se manejaba políticamente hablando como autónoma. Al momento en que se elimine su autonomía, pues la injerencia gubernamental tendría mucho que hacer ahí. ¿Qué sabemos que se hace? Sabemos que al final de cuentas hay formas de injerencia del gobierno para el INE. Lo sabemos, porque al final de cuentas es una institución pública. Y sabemos que los partidos políticos tienen gran injerencia. Nos gusta, ¿no? Pero quitarle el cariz de autónomo sí me genera conflicto. Por lo menos les digo, en esa institución sé que hay más, y sé que si se puede romper con la autonomía de una institución, pues se va a poder romper con la autonomía de muchas instituciones, y va a llegar el momento en que a una institución autónoma puede haber injerencia, porque legalmente se van a eliminar los organismos autónomos. Yo provengo pues de una universidad autónoma, por lo menos mi educación ahí la tuve, y de repente darme cuenta de que el gobierno pudiese intervenir abiertamente en su autonomía, sí me alcanza a generar conflicto, porque si así sabemos que la educación en México tiene una línea para generar toda una ideología,
sí pueden eliminar ciertas carreras o las pueden orientar. Y les digo, me fui a un caso específico porque yo les digo, eliminar los organismos autónomos. Un organismo autónomo puede ser desde algo muy pequeño hasta el INE, ¿no? Y muchos más organismos que hay. No especifican exactamente a qué organismos autónomos se está refiriendo, sino a organismos autónomos, o sea, a todos. Entonces, un ejemplo, la Universidad Autónoma de Baja California, pues dejaría de ser autónoma, porque es un organismo. O ya habría la problemática que es constitucional, o sea, eliminar los organismos autónomos. Van a decir, no, es que la universidad no es un organismo. Cuidado con eso, cuidado con eso. Entonces no, yo en este último sí me detengo, mucho más que en los anteriores, lo veo como una propuesta negativa a largo plazo, que reconozco la capacidad intelectual que tiene la candidata a la presidencia del partido que está en el poder actualmente. Digo, se maneja como científica, entonces creo que ella también podría explicarnos cómo ve este punto, porque al final de cuentas, estos 20 puntos expuestos por Andrés Manuel López Obrador en, la, en el inicio de la campaña política hacia la presidencia, pues lo retomó Claudia Sheinbaum. Creo que esa es tu carta fuerte. Tomó las 20 peticiones y las está usando como propuesta de su partido para ganar, como dicen, el voto público. Y digo, bueno, es una propuesta real, apoyada, como dicen, ya metida, ya expuesta por el presidente actual. Y el otro dice, pues yo voy a seguirle por convicción propia, bla, bla, bla. Dice uno, ok. Entonces, esa fue mi crítica por eso a estos 20 puntos, porque es la propuesta de la candidata que va liderando las encuestas, al final de cuentas. Entonces sí, hay que tenerlo en cuenta, hay que verlo muy bien y ver qué va a pasar. Yo hasta ahorita pues aquí es mi disque análisis no tan fundamental, simplemente un análisis emocional de un ciudadano que va a ser afectado por estas propuestas, ya sea con el presidente actual o con la futura presidenta de México o presidente de México. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Suscríbanse y síganos apoyando. Muchas gracias.